Buenas noches tengan todos ustedes. Estamos muy contentos de que estén nuevamente en estas pláticas semanales sobre la presentación de los diversos componentes que tanto las barras como ahora la malteada 5 contienen. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles nuevamente al doctor Juan Francisco Hernández Gómez. Él es egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el cual se ha distinguido, como sus premios lo avalan, por su dedicación al estudio y ahora en su último año de la especialidad de psiquiatría, eh, pues les platico que prácticamente en este año, más que tomar clases, se dedican a dar consultas a los estudiantes de medicina que así lo requieren y a ejercer ya de una manera supervisada su práctica de la psiquiatría. Así es que agradecemos nuevamente mucho el que hayas aceptado dar esta plática y bueno, pues te dejamos aquí con tu público. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, realmente en el ámbito psiquiátrico, a veces omitimos la parte que tiene que ver con la influencia de los componentes nutricionales en la salud mental. Y la salud mental, bueno, ahora se ha convertido en la pandemia que va a seguir después del COVID. Cuando se acabe el COVID, lo que va a seguir va a ser una gran pandemia de depresión porque han habido muchas alteraciones en nuestro estilo de vida y también eso incluso afecta en cuestiones nutricionales y se ha visto que en efecto esto tiene mucho que ver con enfermedades como por ejemplo el Alzheimer, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, Oye, yo ni me puse cubrebocas y los trastornos de pues me ansiedad. dicen que tenemos que estar. Sí, pongas el cubrebocas. No se crea. Ansiedad y depresión. Entonces, bueno, nada más, los que van llegando, por fin vayan apagando sus micrófonos, gracias. O bueno, para que salgan en YouTube también se puede. Nada, se cree. Ok, entonces vamos a empezar. Para empezar, bueno, ¿qué es la depresión? Porque hay mucha estigmatización y hay muchas situaciones específicas como cosas que la gente entiende por depresión, pero que no necesariamente lo es. En la depresión hay una alteración muy importante en ciertas cuestiones a nivel neurocognitivo, ¿verdad? Y neurofisiológico, que va más allá de un simple estar triste, ¿sí? Las personas que tienen depresión, pues tienen alteraciones que pueden ser originadas, sí, por estresores externos, como lo podemos vivir en la pandemia más recientemente, pero muchas veces estos estresores ya vienen desde hace muchos años. Luego hay dinámicas familiares muy gachas, hay violencia, hay carencias afectivas desde los cuidadores desde chiquitos o a veces pérdidas, muertes, situaciones que van cargando desde pequeños y que luego llega un punto en la vida en que para poder sobrevivir ante todas estas situaciones, uno va desarrollando diferentes formas de lidiar con esto. Y la depresión a veces es una consecuencia de lidiar con todas estas situaciones negativas. Pero nosotros decimos que, bueno, en este tipo de padecimientos y en la mayoría de los padecimientos psiquiátricos, hay una parte bien establecida que tiene que ver con las alteraciones neurobiológicas, ¿verdad? Entonces, los síntomas de depresión que nosotros buscamos cuando evaluamos si una persona realmente está deprimida es principalmente la pérdida del interés, ¿verdad? La apatía, la disminución de la energía, la pérdida del placer en las actividades que antes le gustaban y luego también hay muchas alteraciones que tienen que ver con, le llamamos mecanismos vegetativos, pero tiene que ver con el patrón de sueño, ¿verdad? La persona puede estar con demasiado sueño durante el día o que no pueda dormir, que es lo más frecuente, que se sienta deprimida, que tenga dificultades para concentrarse,
que se siente inquieta o lenta, ¿verdad? Como es una sensación como de intranquilidad, además acompañado de una sensación como de lentitud y como de pesadez generalizada y por supuesto también alteraciones en el apetito, con cambios importantes en el peso una buena parte de las veces. Las personas pueden comer con demasía incluso en algunos de estos casos, sobre todo cuando hay mucha ansiedad, pero lo más frecuente es que disminuya la alimentación adecuada, ¿verdad? La persona pues deja de comer como debería y pierden peso. Y lo más grave es cuando ya empiezan a haber pensamientos o ideas de minusvalía o de que las cosas no van a mejorar y entonces empiezan a gestarse en la mente de estas personas cuando estas depresiones son muy intensas y o por un tiempo prolongado, la idea de ya no querer estar vivos, llegando a su máxima expresión y gravedad cuando las personas llegan a tener un intento suicida. Ahora, como les comentaba, pues esto tiene una parte bien estudiada que tiene que ver con alteraciones neurológicas, pero no es lo único. De hecho, por lo general, las depresiones casi siempre tienen un componente mixto en la cuestión de los estresores, traumatismos, depresiones crónicas, sentimientos de inadecuación, carencias afectivas, falta de empatía desde edades tempranas por parte de los cuidadores, todo lo que lleva a una sensación de la persona de vacío crónico y de insuficiencia, pero que va acompañada de estas alteraciones neuronales. Y entonces aquí podemos ver un cerebro en el que, bueno, está dividido en sus diferentes lóbulos y aquí resaltado en colorcitos tenemos lo que conocemos como el sistema límbico. El sistema límbico es el que se encarga de regular y mantener nuestras emociones en niveles adecuados, lo que nosotros llamamos eutimia. Eu significa bueno, timia significa emoción, adecuada emoción. Cuando hay distimia es cuando está esto disminuido y también hay un diagnóstico que se llama distimia, que es una depresión de larga evolución, no tan grave, pero que puede durar años. Y entonces aquí, por ejemplo, en el rojito está la amígdala, que es el principal centro regulador del miedo, de la culpa, ¿verdad? Y de la ansiedad, con diferentes mecanismos, diferentes sustancias en el cerebro que les llamamos neurotransmisores, que básicamente son mensajeros del cerebro y que cuando están alteradas estas funciones cerebrales, estos mensajeros se disminuyen. Sobre todo podemos notar una disminución importante de una sustancia que se llama dopamina, que ahorita les voy a decir por qué es importante, y de serotonina. La dopamina nos ayuda a sentirnos con ganas de hacer las cosas, a sentirnos motivados, a sentirnos recompensados por lo que hacemos y disminuye de forma importante en la depresión. Y la serotonina es la sustancia de la tranquilidad y la calma. Entonces perdemos la tranquilidad, aumenta la norepinefrina, que es una sustancia que nos acelera el ritmo cardíaco, nos hace sentir ansiosos y no nos deja dormir y nos hace estar muy intranquilos, se nos acelera el corazón, nos falta la respiración. Y todo esto es un mecanismo de respuesta ante estímulos externos, pero que está exagerado. Es como los procesos de inflamación o fiebre que tienen la intención de disminuir la lesión por las bacterias o infecciones que llegamos a tener en algún momento, pero que nos hacen más daño que lo que ayudan. Entonces se ve alterado esto, también el hipocampo, que tiene que ver con las emociones y con la respuesta a memoria a corto plazo de las emociones y otras áreas como el área del cíngulo, la corteza entorrinal, y todas estas se alteran y además eso altera otras partes del cerebro, como por ejemplo el lóbulo frontal, que tiene que ver con la capacidad de tomar una acción. Cuando una persona tiene alterado el lóbulo frontal, puede llegar a tener, sobre todo el lóbulo prefrontal, puede llegar a tener alteraciones en la impulsividad, ser muy irritables, explosivos y no controlar los impulsos. Y aquí como les pongo en la imagen de la derecha, pues se ha visto que sí hay una disminución importante de la neurotransmisión en los pacientes deprimidos. Este es un PET scan, es una imagen cerebral
que nos revela qué áreas del cerebro están siendo estimuladas con el mismo estímulo y se comparan. Y entonces pues vemos que sí, las personas que no están deprimidas tienen una mejor transmisión. Pero algo muy importante que hay que entender es que esto es como un pastel. Así me gusta explicárselo a mis pacientes. Si no reúnes suficientes rebanadas del pastel, no te da la enfermedad. Entonces, en ese sentido, la depresión es una enfermedad multifactorial, influyen todas estas experiencias estresantes, ¿verdad? Y todas estas alteraciones, pero también una vulnerabilidad cerebral. Y esta vulnerabilidad cerebral ha sido muy estudiada y se ha visto que tienen que ver muchos factores y como vamos a ver más adelante, entre ellos la nutrición adecuada, porque para poder el cerebro fabricar estas sustancias en primer lugar, que son las que se disminuyen cuando estamos deprimidos, necesita ciertos elementos. Y a esto voy a ir ahorita que hablemos del ácido fólico. Brevemente, en cuanto a la ansiedad y la depresión en la pandemia, pues básicamente se ha duplicado, si no es que más. Normalmente la prevalencia de ansiedad en la población general es del 15%, de la depresión es como del 12-13%, y actualmente pues hemos visto cifras muchísimo más elevadas, calculamos que es el doble, es decir, 1 de cada 4 personas desde la pandemia ha sufrido de depresión o ansiedad. Y esto se debe en buena parte a el temor, ¿verdad? Lo más frecuentemente que reportan es el miedo a ser contagiados, a contagiar a sus familiares, a morir, pero también hay muchas alteraciones que se derivan de los cambios del estilo de vida, del encierro. Cuando hay malas dinámicas familiares, pues hay un aumento de la violencia, ¿verdad? Y de la irritabilidad. Entonces, todo esto ha hecho que esto incremente y por lo tanto, lo que debemos hacer es, si no podemos cambiar la parte que nos vulnera, la parte que nos estresa, la parte que nos ataca, lo que sí podemos cambiar y mejorar es nuestra vulnerabilidad. Es decir, disminuir nuestra vulnerabilidad ante la posibilidad de estos factores estresantes. Ahora hablaré en cuanto a cómo podemos disminuir esta vulnerabilidad. Hay muchos métodos, hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, cuando hay síntomas de una depresión clínica como los que les comenté, pues acudir a un especialista es esencial, es muy importante con un especialista de la salud mental. Si no se cuenta con uno disponible, pues aunque sea con un médico general que también están entrenados para tratar esto o para derivar, pero sí es importante. Ahora, en las depresiones leves, en las depresiones en las cuales no hay necesidad de un tratamiento farmacológico, pero también en las moderadas y graves, se ha visto que la suplementación con ciertos componentes puede ayudar a mejorar el pronóstico, a disminuir la duración del trastorno, a mejorar la respuesta al tratamiento, ya sea farmacológico o no farmacológico, y además puede ayudar a disminuir el riesgo suicida, entre otros. ¿Por qué? Bueno, el ácido fólico en particular, que es de lo que hablaremos la vez pasada, hablamos de zinc y de su papel muy importante en la regulación de estas vías neuronales. El ácido fólico es muy importante y se le ha dado cada vez más importancia recientemente, porque tanto el que viene de vías sintéticas como el ácido fólico natural, eventualmente desencadena en la fabricación de una sustancia que se llama L-metilfolato, que luego vienen un chorro de procesos que ahorita no tiene caso explicar, pero que junto con la ayuda de la vitamina B12 permite la síntesis de serotonina y de dopamina. Es decir, se ha visto que cuando hay una disminución importante en el ácido fólico, existe una mayor probabilidad de depresión. Además, la depresión suele ser más severa. Hay una resistencia importante al tratamiento, y la duración de la depresión suele ser mayor.
y aumenta el riesgo suicida. Porque nosotros cuando damos un tratamiento farmacológico o no farmacológico, la intención es restablecer los niveles normales de estas sustancias, particularmente de serotonina y de dopamina. Cuando no se encuentra el sustrato, cuando no tenemos la sustancia que nos permite transformar unos componentes, materia prima, para convertirlos en estas sustancias que necesita nuestro cerebro para disminuir la depresión, pues evidentemente el problema se agrava, se prolonga y se hace más severo. Porque no podemos trabajar así. Es como si quisiéramos poner una fábrica de suéteres y no tenemos la lana para hacerlos, ¿verdad? O no tenemos el hilo, el material, no tenemos la fábrica, no va a funcionar así por más trabajadores que pongamos ahí y por más máquinas que compremos. Entonces, esa es la situación. Por lo tanto, sí se ha llegado a utilizar en suplementación como tratamiento, sobre todo en depresiones resistentes y sobre todo como prevención de una recaída depresiva. Y se han encontrado evidencia estadísticamente significativa de que este suplemento puede ayudar a disminuir todas estas complicaciones que les comento. Entonces, llegando a una conclusión pues bastante rápida y directa. La depresión es un trastorno multifactorial que involucra eh, tanto cuestiones que tienen que ver desde el punto de vista de estresores psicológicos, como alteraciones en la neuroconducción y alteraciones neuronales que tienen que ver con la disminución de estas sustancias. El ácido fólico es un elemento esencial, ¿verdad?, para poder sintetizar estas sustancias que nos faltan, y que el tratamiento para la depresión y la prevención de la depresión van involucrados y van orientados a mejorar la neurotransmisión en este sentido, porque el estresor externo no lo vamos a quitar. La pandemia de COVID no la vamos a desaparecer por nuestra voluntad. Entonces lo que tenemos que hacer es disminuir las rebanadas de pastel, como les comentaba, para que no nos dé la enfermedad, para no completar el pastel, y la mejor manera que tenemos es disminuir nuestra vulnerabilidad, y una forma que puede ser muy útil y muy eficiente es mejorar nuestro consumo de ácido fólico, porque esto nos da los sustratos necesarios para poder crear estas sustancias que nuestro cuerpo necesita y que normalmente las hace, pero que de hecho, como les comentaba, cuando falta, la probabilidad de depresión se aumenta de forma muy importante y aumenta nuestra vulnerabilidad. Por lo tanto, la dieta rica en ácido fólico y sobre todo también la suplementación pueden ser métodos muy adecuados para prevenir depresión, para disminuir la severidad y en depresiones más moderadas a severas, en conjunto con el tratamiento psiquiátrico y el tratamiento psicológico, mejorar el pronóstico, disminuir la gravedad e incluso disminuir el riesgo suicida. Y bueno, por lo tanto, creo que la suplementación nos puede ser muy útil, y pues lo que está haciendo 5 al incluir ácido fólico entre todos los demás beneficios que tiene el ácido fólico, sobre todo en cuestiones neurológicas y del neurodesarrollo, y hasta lo más básico que sabemos nosotros los médicos de ácido fólico, que es la prevención de espina bífida y malformaciones de tubo neural en los niños cuando la mujer está embarazada, que debe tomar ácido fólico. Desde eso hasta la depresión, ¿verdad? Y la prevención de la depresión, que es la pandemia de la próxima década, pues creo que queda más que claro que es algo muy valioso que podemos implementar en nuestra vida diaria. La suplementación, la dieta adecuada, entre todas las demás medidas. No sé si haya alguna duda. O preguntas. ¿Alguien que quiera preguntar algo al respecto de este tema? De veras, con confianza. Si no, también se puede que la pongan en el chat. Si no la quieren decir así verbalmente, la pueden poner aquí en el chat. Y y aquí las voy contestando. A ver, dudas.
preguntas. Yo creo que todos aquí tenemos un familiar o nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestra vida algún síntoma depresivo. La verdad es que nadie se salva de eso. Y luego a veces es difícil como abrirse a esta situación porque hay mucho estigma. Pero esto es como una enfermedad como cualquier otra, como la diabetes, como la hipertensión, le puede pasar a cualquiera y no debe darnos como pena en ese sentido. Y la verdad es que creo que hay mucho que se puede hacer para ayudar a las personas. Entonces, con confianza, de verdad. Bueno, pues creo que agradecemos mucho esta intervención, sobre todo porque este es como un respaldo científico a lo que hemos estado platicando. Yo soy testigo presencial de los artículos o el fundamento científico que hay detrás de todo esto. Creo que de alguna manera tenemos que sacar a México adelante y los alimentos funcionales, sobre todo si sustituyen a aquellos de puro sello negro, creo que pueden hacer una diferencia. Somos lo que comemos, dijo Hipócrates, así es que no nos podemos engañar. Si no comemos lo que necesitamos, pues no vamos a desempeñarnos de la misma manera. Así es que nuevamente, pues muchísimas gracias. La próxima semana estaremos con un nuevo tema. No olviden agregarse al canal de YouTube de Barra 5